Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paola Tibasosa y vamos a hablar de la aplicación de la estadística descriptiva. Bueno, primero vamos a ver las distribuciones de frecuencias. Es la agrupación de datos en categorías mutuamente incluyentes que indican el número de observaciones en cada categoría. Esto proporciona un valor añadido a la agrupación de datos. La distribución de frecuencias presenta las observaciones clasificadas de modo que se puedan ver en el número existente de cada clase. Bueno, tipos de frecuencias. Tenemos la frecuencia absoluta, la relativa, la acumulada y la relativa acumulada. Distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias son las tablas en las que se disponen las modalidades de la variable por filas. En las columnas se dispone el número de ocurrencias por cada valor y porcentajes y etcétera. La finalidad de las agrupaciones en frecuencias es facilitar la obtención de la información que contienen los datos. Aquí vamos a ver un ejemplo sobre la distribución de frecuencias. Digamos, digamos, quieren conocer si un grupo de individuos está a favor o en contra de la exhibición de imágenes violentas por televisión, para lo cual han recogido los siguientes datos. Entonces nos dicen que en los datos, acá está el número de datos, como ustedes pueden ver, y nos dice regla de codificación, que es la 1 es en contra, 2 es bastante en contra, 3 es indiferente, 4 es bastante a favor y 5 es a favor. La inspección de los datos originales no permite responder fácilmente a las cuestiones como cuál es la actitud mayoritaria del grupo. Y pues esto nos resulta bastante difícil determinar la magnitud de la diferencia de actitud entre los hombres y las mujeres. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacernos mejor a la idea si disponemos de una tabla de valores, de la cual la variable de la cual nos acompañaremos por la variable que es el número de veces que es la frecuencia que aparece cada valor. Acá al lado derecho podemos encontrar la tabla, podemos encontrar la X que son los datos y la F que son las frecuencias. Igual acá lo explicamos, que dice que X pues es el símbolo genérico de la variable y la F es la frecuencia, que también la podemos simbolizar con una N y una I en minúscula. Nos dice que la distribución de frecuencias de los datos del ejemplo nos muestran que la actitud mayoritaria de los individuos del grupo estudiado es indiferente. La interpretación de los datos ha sido facilitada pues porque se ha reducido el número de los números a examinar. En vez de 20 datos que teníamos al principio, la tabla solo contiene 5 valores de la variable, que son estos, y contiene 5 frecuencias, que son las del lado derecho. Generalmente las tablas incluyen varias columnas con las frecuencias relativas, que son el número de frecuencias dividido por el total de datos y se simboliza por FR en minúscula o PI en minúscula. Las frecuencias acumuladas, que es la frecuencia acumulada, que es el total de las frecuencias de los valores iguales o inferiores al de la referencia, este se simboliza con FA en minúscula o NA. No obstante, la frecuencia acumulada también es definida incluyendo el valor de la referencia. Frecuencias acumuladas relativas, que es la frecuencia acumulada relativa, es el total de las frecuencias relativas de los valores iguales o inferiores al de la referencia. Y ese se simboliza con FR o PA. Después de realizar el proceso con las tablas de las frecuencias, podemos dar a entender un poco más fácil los resultados a los demás, pues realizando gráficas. Este es un ejemplo esta es una tabla diferente que tiene sus clases, ya tiene su frecuencia absoluta, tiene sus marcas de clases y las frecuencias acumuladas. De esta tabla se pudo sacar el histograma y polígono de frecuencias, que trae exactamente los mismos datos, pero están en gráfico para poderlos entender mejor. Bueno, estadígrafos de posición.
Los estadígrafos de posición también los podemos usar en la vida real, ya que nos sirve para determinar información concreta del problema a desarrollar. A continuación vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo donde nos dieron una tabla que ya contiene cierta información de distribución asimétrica. Este ejemplo fue dado en clase, fue un ejercicio dado en clase. Entonces nos dice, con el siguiente ejercicio, referente a una distribución asimétrica, se pide calcular la media aritmética, la mediana, el modo, media geométrica, media armónica, primer y tercer cuartil, y es que elaboremos un histograma de frecuencias. Aquí entonces vamos a ver el desarrollo del proceso. En el primer recuadro, que es este, tenemos los datos que nos dieron al principio. Ya en este segundo recuadro podemos ver que ya realizamos la información de la tabla de frecuencias donde sacamos pues la frecuencia absoluta, la relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. En el tercer recuadro, que es este, vamos a encontrar que sacamos dos cuadros de masa, que son la marca de clases, que es este, y este otro donde nos pide XI por FI, que en la parte de abajo nos da el resultado total. O sea, vamos a multiplicar las frecuencias absolutas por las frecuencias acumuladas. Este es el resultado total de la suma de todas las frecuencias de todas las frecuencias absolutas multiplicadas por las frecuencias acumuladas. Estos recuadros los sacamos pues para poder saber la mediana, la media y la moda, y también para poder realizar el histograma y el polígono de frecuencias, que lo vamos a ver más abajo. Acá ya comenzamos a ver el desarrollo pues para sacar los puntos que nos pidieron, por ejemplo, para sacar la media geométrica. Acá nos dice que es que la fórmula, acá nos da una fórmula, entonces simplemente cogemos del recuadro anterior el resultado total, que 134 lo dividimos en 50, que es el total de las frecuencias. Esto nos dio 2.68, esta es la media de la media del ejercicio. En el siguiente vamos a ver la mediana. La mediana es lo mismo, nos dan un tipo de fórmulas por las cuales podemos llegar a saber cuál es la mediana total. Solo hay que seguirlas. Acá podemos ver las fórmulas y acá ya con los números en realidad podemos sacar el total de la mediana. Y lo mismo lo hacemos con la moda. Acá viene un ejemplo de cómo es la fórmula, y ya acá lo pasamos con los números reales del problema que se nos ha dado para sacar la moda. Exactamente lo mismo hacemos con la media geométrica. Tenemos los mismos datos, la misma frecuencia absoluta, y lo único que sacamos de más fue la proporción. Acá lo mismo, tenemos la fórmula que vamos a sacar la raíz, la cuarta raíz, y ¿qué hacemos? Multiplicamos todos los números de la proporción, que es 4 por 4 por 1.56 por 2 por 0.2, que esto nos da 1.76. Acá ya realizamos la fórmula de que 1.76 por 100 menos 100, y nos dio que la media geométrica es el 78%. Y la media armónica, en esta tenemos exactamente los mismos datos, la frecuencia absoluta, las marcas de clases y el FI y el XI, pero acá no lo vamos a multiplicar como en el recuadro anterior, sino lo que vamos a hacer es dividir la frecuencia absoluta por la marca de clases. Acá utilizamos lo mismo para sacar la media armónica. Cogemos el total de la frecuencia absoluta, que es 50, y el total de la suma de los resultados de la frecuencia absoluta dividida por las marcas de clases, que nos dio 8.83. Esto lo dividimos y nos va a dar que la media armónica es el 5.66. Acá podemos ver el histograma y polígono de frecuencias, que fue el que yo les dije que se podía sacar del recuadro que hicimos anteriormente, el que se demostró al principio.
Son exactamente los mismos datos, pero ya están desarrollados en una gráfica como para que sea de mejor, para que se entiendan mucho mejor. Bueno, vamos a hablar del tercer cuartil. Tercer cuartil. Tercero de los tres puntos que dividen en cuatro partes iguales a un conjunto de datos numéricamente ordenados. Esto quiere decir el tercer cuartil de una lista ordenada numéricamente, que es un número debajo del cual se encuentran las tres cuartas partes de los datos. Acá este recuadro que vamos a ver al lado es del mismo ejercicio que venimos viendo anteriormente. Entonces utilizamos los mismos datos, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. ¿Qué vamos a hacer? Para sacar el primer cuartil, ¿qué hicimos? Acá nos dice que el resultado del primer cuartil es 4.25 menos 5.75, o sea, este que está en gris. ¿Por qué? Acá nos da la fórmula y acá vamos a realizar. Entonces, 1, ¿por qué 1? Porque es el primer cuartil que vamos a hacer. Por 50, porque 50 es el total de la frecuencia acumulada, dividido en 4, que es de cuartil. Esto nos dio 12.5 posición. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a dirigir a la tabla de frecuencia acumulada y buscamos el 12. El 12.5 no está. ¿Qué vamos a hacer? Utilizamos el que le sigue el más cercano. ¿Cuál es el que le sigue el 12.5? Tenemos el 20. ¿Qué hacemos? Utilizamos este 20, pero vamos a coger el de los datos. Entonces decimos que nuestro primer cuartil está entre 4.25 y 5.75. Lo mismo vamos a hacer con el tercer cuartil. 3, porque es del tercer cuartil, por 50, que es el total de la frecuencia absoluta, dividido sobre 4, que es el cuartil. Esto nos da 37.5 posición. Como no tenemos tampoco en la tabla de frecuencia acumulada el 37, buscamos el que le sigue más cercano, que es el 45. Entonces vamos a decir que el tercer cuartil está entre 5.75 y 7.25. Acá ya tenemos los resultados de nuestros cuartiles que nos han pedido. Listo, esta es la presentación por hoy. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.